Buenos días, apreciadas hermanas y hermanos que nos acompañan en esta ocasión. Vamos a dar inicio a la meditación de esta mañana que le hemos llamado "Y si la casa fuere digna". Vamos a basar nuestro estudio, nuestra participación de esta mañana en el libro de San Mateo, capítulo 10 y versículos del 11 al 13. Quisiera pedirles, si tienen su Biblia a la mano, que por favor podamos ubicar este texto y podamos leerla. Vamos a utilizar varios textos esta mañana. Dice San Mateo 10, 11, 12 y 13. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad, y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Hay algo bien interesante en estos textos, que estas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los estaba comisionando para el trabajo que ellos deberían de realizar. Jesús les dio ciertas instrucciones. Nosotros encontramos ahí desde el versículo 5 esas instrucciones que Jesús les da a sus discípulos, y dentro de esas instrucciones Jesús les dice que ellos al lugar a donde vayan y vayan a hospedarse en cualquiera de estos lugares, en cualquiera de las casas de las familias a donde ellos lleguen, ellos deben informarse quiénes de estos personajes en los lugares a donde ellos iban a estar visitando eran dignos, y principalmente qué casa a donde ellos iban a ir era digna. Y entonces Jesús hace allí les da estas instrucciones a ellos y les dice, bueno, si la casa es digna, vuestra paz será sobre ellos, pero si la casa no es digna, entonces vuestra paz se volverá con ustedes. Y entonces estos textos nos hacen pensar, nos hace generar la inquietud de qué es lo que hace que una casa sea digna, porque Jesús está diciéndole a los discípulos que ellos van a ir a muchos lugares, ellos van a ir a varios lugares, pero la realidad a la que Jesús los está previniendo es que no todas las casas, no todas las familias donde ellos van a estar van a ser dignas. Habrá algunas que sí, pero la realidad es que Jesús les está diciendo, ustedes se van a encontrar con algunas casas que no serán dignas. Solamente algunas sí lo serán. Y entonces nos hace esto pensar, ¿qué es lo que hace que una casa sea digna? ¿Será que Jesús se está refiriendo en esta parte al, al aspecto físico de la casa, es decir, al bien inmueble? ¿Será que a eso se estará refiriendo Jesús cuando les dice a los discípulos, fíjense si la casa es digna? ¿Será que tenía que ver con que la casa estuviera bien amueblada, que la casa estuviera bien equipada, o que la casa estuviera arreglada, ordenada, estuviera limpia? ¿Será que con eso es que a eso es a lo que Jesús se estaría refiriendo con los discípulos, y a lo que ellos le tendrían que prestar atención para saber si esa casa era digna o no era digna? Bueno, vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que una casa sea digna? Y cuando revisamos el comentario bíblico adventista acerca de este texto, el comentario de este texto dice lo siguiente: si la familia se mostraba dispuesta a recibir a los discípulos, manifestaría su hospitalidad y así sería digna. Esto nos empieza a dar una idea de qué es lo que hace a una familia digna. Primero dice, si la familia tenía disposición de hospedar a los discípulos, si la familia estaba en condiciones de actitud, más que el asunto físico de la casa, más que
lo que pudiera tener, lo que pudieran tener en esa casa, está haciendo referencia a la actitud de los miembros de la familia en cuanto a recibir a los discípulos para que ellos se hospedaran en esa casa. Entonces empezamos a ver más o menos qué es a lo que Jesús estaba refiriendo cuando él dijo que una casa sea digna. Entonces está hablando acerca de la disposición de la familia, pero hay otras cosas bien interesantes que podemos mencionar. ¿Qué hace una familia digna, una casa digna? Es decir, siguiendo con el comentario bíblico adventista, comenta lo siguiente: las personas que fueran estimadas y respetadas por sus conciudadanos. Aquí ya vamos ampliando un poquito más la definición de casa o familia digna. Primero dijimos que fueran hospitalarias, que fueran hospedadoras, y luego aquí dice personas que fueran estimadas y respetadas en su vecindario, en su lugar de residencia, estimadas y respetadas. Morar con personas dignas tendría varias ventajas. Ante todo, inspiraría confianza en los otros lugareños. Entonces el comentario está resaltando que lo que hace a una casa digna, una familia digna, es que sus habitantes, las familias que viven en ellas, sean personas estimadas, sean personas respetadas y personas que inspiren confianza. Ven qué interesante. Personas estimadas, respetadas y personas que inspiren confianza. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: ustedes vayan a los lugares donde les toque ir, y cuando entren a una casa, vean si en esa casa hay personas que son estimadas, personas que son respetadas y personas que inspiren confianza, personas que sean hospedadoras. Si es así, entonces ustedes entren y vuestra paz será sobre esa familia, y si no son así los miembros de esa familia, entonces ustedes vayan, salgan de la casa y vuestra paz regresará a ustedes. Así que esto tiene que ver, lo de la casa digna tiene que ver más con las personas que componen la familia, las personas que están dentro de la casa, y tiene que ver con ciertas acciones, ciertas conductas, lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Entonces, una casa digna tiene que ver con los que viven en ella. ¿Qué tipo de conducta manifestamos los que vivimos en ella? Recuerden que los días anteriores hemos mencionado un poquito que las conductas que nosotros manifestamos o reproducimos en nuestras familias tienen que ver mucho con nuestro pensamiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pensamiento con tendencia machista, obviamente nuestras conductas van a ser inclinadas a eso también. O si en nuestra mente nosotros albergamos pensamientos feministas, nuestras conductas van a ser inclinadas también a eso, porque lo que esté en nuestra mente, eso es lo que va a influenciar directamente sobre nuestras conductas. Y Jesús le está diciendo a los discípulos que lo que hace una casa digna entonces son aquellas personas que son estimadas, que son ejemplares, podríamos decir, tienen una conducta ejemplar en su vecindario, en su ciudad, por lo tanto son respetadas, y esas personas inspiran confianza. ¿Cómo podemos entonces nosotros ser una familia digna? Vamos a revisar algunos textos rápidamente. Efesios 5, 8 y 9. Vamos a revisar. Aquí hay varios consejos que nos pueden ayudar. ¿Cómo nosotros podemos ser una familia digna, una familia de respeto, una familia que inspire confianza? Dice el versículo 8 en adelante: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Lo primero que el texto nos está diciendo es que nosotros, que ahora estamos en la luz del Señor, somos motivados, somos inspirados, según la palabra de Dios, a que nosotros andemos como hijos de luz. Vivamos como hijos de luz.
dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, lo que nos está diciendo este texto, que nosotros podemos ser una familia digna, nosotros podemos ser miembros de una familia digna cuando nosotros eh, empezamos a andar, empezamos a vivir, empezamos a actuar como hijos de luz, ¿verdad? No solamente como profesos de una luz que hemos recibido, sino como viviendo, practicando, actuando como hijos de luz. Esto es en toda bondad, justicia y verdad. De esta manera es que nosotros podemos ser dignos. Primero, porque hemos sido alcanzados por la luz del Señor, dice este texto, y entonces al ser alcanzados por la luz del Señor, nuestra conducta, nuestro comportamiento en familia debe de ser entonces como se comporta un hijo de luz. Vamos a revisar otros textos y luego vamos a hacer algún análisis. Luego dice Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo, inspirado por Dios, nos está diciendo, miren con diligencia, miren con cuidado, con atención, cómo están actuando, cómo están caminando, cómo están andando. No como necios, dice Pablo, sino como sabios. Vean esto. ¿Cómo nosotros podemos ser una familia digna? Bueno, cuando nuestro comportamiento, nuestro caminar no es como necios, sino cuando nuestro comportamiento es como un sabio, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sigue diciendo. Y da más instrucciones, más consejos, Pablo, en los siguientes versículos. Pero ¿cómo es entonces que nosotros llegamos a ser una familia digna? Bueno, cuando nuestro vivir, nuestro diario vivir es como un sabio, una persona entendida, una persona sabia. Filipenses 2, 3 y 4. Vamos a encontrar aquí también otros consejos interesantes. Filipenses 2, 3 y 4. Vamos a leer. Dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. ¿Cómo podemos ser entonces familias que seamos confiables, que nos ganemos la confianza de la comunidad donde vivimos, que nos ganemos la confianza de la comunidad religiosa a la que pertenecemos, de los miembros inclusive de nuestra familia? ¿Cómo podemos ser? Bueno, dice aquí, no hagamos las cosas por rivalidad, sino estimando a los demás como si ellos fueran superiores a nosotros. En nuestro trato hacia los demás, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos porque allí estamos reflejando si somos una familia digna o no lo somos. Y dice el versículo 4, no buscando nuestro propio provecho, es decir, no tener nuestra vista, nuestra visión centrada en lo que nosotros vamos a recibir, en lo que nosotros estamos teniendo, en lo que quisiéramos que los demás hicieran por nosotros, sino hacerlo de una manera distinta, pensar primeramente en el beneficio de los demás, de los otros miembros de nuestra familia. De esta manera es que nosotros podemos ser una familia digna. Ahora, ¿cómo podemos ir aplicando estos textos a nuestra experiencia como familias? Bueno, Efesios 5, 8 y 9 nos decía que debemos andar como hijos de luz, ya lo mencionamos, y el versículo 15 dice que nosotros necesitamos andar como sabios. Y en Filipenses nos dice que no hagamos nada por rivalidad, sino
estimando a los demás como superiores y poniendo a los demás por delante de nosotros. Ahora, yo quisiera preguntarles, queridos hermanos, em, ¿será que en nuestras familias, cuando hay palabras que hieren a los miembros de nuestra familia, estamos siendo nosotros sabios al conducirnos, al tratar a los demás? ¿Será que cuando estamos elevando el tono de voz hacia los miembros de nuestra familia, cuando nos dirigimos a ellos, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, cuando estamos elevando el tono de voz, cuando estamos gritando, ¿será que estamos comportándonos como sabios? ¿Será que estamos comportándonos como hijos de luz? ¿Qué consideran ustedes? Mm, Pienso que estamos de acuerdo la mayoría en que comportamientos de esta naturaleza, con gritos, con palabras que hieren, que faltan el respeto, no estamos actuando como sabios, estamos actuando como necios, dice la palabra allí, ¿verdad? Estamos actuando como si no tuviéramos la luz de Cristo. Estamos actuando como si nunca hubiéramos conocido a Jesús. Ese es el comportamiento de las personas que no conocen a Jesús, que no han recibido esa luz. Y cuando alguien que no ha recibido a Dios, que no ha sido alcanzado por la luz de Dios, tiene este comportamiento, nosotros podríamos entender y decir, bueno, eh, eh, con razón dice esas cosas, con razón lo hace de esa manera. Pero cuando nosotros vemos esto en familias que han sido ya alcanzadas y que aún su caminar no es como hijos de luz, entonces empezamos a preocuparnos un poquito porque no estamos siendo familias dignas. Y los discípulos, imagínense ustedes, si los discípulos no podían estar en una casa que no fuera digna, si ellos en lugar de permanecer en esa casa tenían que dejarla y la bendición que la familia podría recibir porque los discípulos se hospedaran allí no iba a ser recibida, imaginémonos nosotros ahora si Jesús podría ser un huésped en este tipo de familias, en este tipo de casas, donde no se es digno porque el comportamiento no es el comportamiento de un hijo de luz. Y podríamos mencionar otro tipo de comportamientos cuando somatamos cosas, cuando estamos golpeando desmedidamente. Um, y cuando hablo de golpes, no solo estamos hablando en la relación de padres e hijos, porque tristemente también entre los matrimonios, entre las parejas, se dan los golpes. Y en cierta, bueno, desde hace mucho tiempo para acá, los golpes no solamente son del esposo hacia la esposa, porque hay familias en las que hay esposas que también son golpeadoras o maltratadoras hacia el esposo. Y tenemos que reconocer que en algunas familias adventistas también se experimentan estas cosas. No debería, porque la Biblia dice que nuestro comportamiento debe ser como hijos de luz. No debería de darse, pero la realidad es que se da y nosotros necesitamos analizar. Mi comportamiento será como un hijo de luz, mi comportamiento será como una persona sabia, como una persona que piensa en el bien de los demás, que pone a los demás en primer lugar antes que nosotros mismos. La gran tristeza es que muchos matrimonios, muchas familias se forman pensando en qué yo voy a recibir, qué la otra persona hace por mí, cómo me hace sentir esa otra persona, qué es lo que me hace experimentar esa persona y entonces en base a eso yo tomo la decisión de formar una familia, de iniciar una familia, cuando el pensamiento siguiendo esta línea que estamos revisando debería de ser qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo tengo para dar a las personas, al quien va a ser mi cónyuge y luego a los que van a ser parte de mi familia. Esa debería de ser nuestra forma de pensamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer en favor de los demás? Así que el reto para este día es que nosotros podamos evaluar cómo está siendo nuestra familia. ¿Será una familia digna? ¿Será que si los discípulos ahora vinieran aquí a nuestra comunidad a hacer evangelismo y ellos tuvieran que hospedarse en alguna casa, ¿será que ellos escogerían nuestra casa porque es una casa digna?
¿Será que ellos escogerían o se sentirían cómodos en nuestra familia porque es una familia digna? ¿Saben ustedes que cuando en una familia las relaciones son tensas, cuando hay mucha tensión, ya sea entre la pareja, entre los esposos o de padres a hijos, cuando uno llega a casas, a familias donde las relaciones son tensas, ese ambiente se percibe como tenso, se percibe como cargado de mucha tensión y se puede percibir que no estamos en contacto con una familia digna y seguramente los discípulos se daban cuenta de eso y por eso ellos preferían buscar otro lugar. El hogar cristiano comenta al respecto. El hogar puede ser sencillo. Y recuerden que estamos diciendo que no tiene nada que ver con el aspecto físico, ni el tamaño, ni lo que la casa tenga. Puede ser siempre un lugar, aunque sencillo, donde se pronuncien palabras alentadoras, donde se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Qué interesante esto. El hogar puede ser sencillo o puede ser muy bien elaborado. Independientemente de eso, debe de ser un lugar donde siempre las palabras alentadoras deben estar presentes, donde las acciones bondadosas deben ser frecuentes, debe ser la constante en estas familias, donde la cortesía, donde el amor sean huéspedes permanentes. Esto es, queridos hermanos, queridos amigos, lo que hace que una familia sea digna, la forma como nos tratamos entre nosotros como miembros de familia. A veces somos un tanto groseros con los miembros de nuestra familia porque pues consideramos que de todas maneras son nuestra familia y a dónde se van a ir. Les hagamos lo que les hagamos, los tratemos como los tratemos, pero no debería de ser ese nuestro pensamiento, nuestro eh, común accionar debería de ser con bondad, con cortesía, que nuestras acciones reflejen el amor que hay entre nosotros como miembros de una familia. Así que esto es interesante. Vamos a ver rápidamente otros textos que nos ayudan a ir ampliando lo que estamos diciendo. Colosenses 3:19. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 3:19. Vamos a buscarlo para encontrar aquí el consejo inspirado, el consejo que Dios tiene para nosotros. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sé cuántos esposos nos estarán acompañando esta mañana, pero aquí hay un consejo para los que somos esposos. Y es bien, bien claro. Pienso que no necesita mucha explicación. Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo sé que la mayoría de esposos, que todos los esposos aman a sus esposas, pero hay algo que dice este texto y que con razón lo manifiesta. Dice, no seáis ásperos con ellos, no seáis, parafraseando el texto, no seáis groseros con ellas, no seáis faltos de respeto con ellas, no seáis pesados con ellas, no seáis abusivos con ellas, porque tenemos que reconocer que hay algunos esposos que tenemos ese tipo de conducta, áspera, abusiva, grosera, maleducada inclusive. Entonces, esto no hace de nosotros una familia digna. Vamos a ver Efesios 6 del 1 al 4. Así que, esposos, tomemos en cuenta esto, no seamos ásperos en nuestro trato hacia nuestra esposa. Efesios 6, 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Estos 4 versículos nos están motivando y nos están llevando a que nosotros evaluemos cómo es nuestra relación en nuestra familia, en el rol de nosotros padres hacia nuestros hijos. ¿Cómo es nuestra relación en el rol de nosotros hijos hacia nuestros padres? Probablemente no todos seamos padres, pero seguramente todos somos hijos. Y entonces aquí Dios a través de Pablo nos dice cómo debería de ser nuestra relación entre de nosotros hijos hacia nuestros padres. Puede ser que nuestros padres hayan hecho alguna cosa que no nos haya gustado a nosotros, que no estemos de acuerdo con lo que ellos hayan hecho, pero eso no nos da lugar a que nosotros tengamos una conducta parecida a la que hemos mencionado, de familias que no son dignas, de familias donde los discípulos no podrían entrar, donde Jesús no podría hospedarse. Independientemente de lo que ellos hayan hecho con razón o sin razón, nosotros necesitamos esforzarnos por tener con ellos una relación que sea respetuosa, que sea bondadosa, que sea cortés, que sea amorosa. Y pues si hay adolescentes o hijos que todavía viven en casa de padres, pues estos textos también nos están inspirando a nosotros, nos están hablando de cómo debería nuestra relación. Colosenses 3, 20 y 21 dice también en este sentido de las relaciones de padres e hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Una vez más, la Biblia nos está invitando a que nosotros seamos obedientes. Padres, cuando nuestros hijos, lo mencionábamos en algún momento, una de las madrugadas anteriores, cuando nuestros hijos crecen y llegan a ser adultos, nosotros necesitamos tratarlos a ellos como adultos, no podemos seguirlos tratando como niños pequeños, no podemos seguir pensando que podemos imponerles o que ellos deben hacer nuestra voluntad, porque ahora ya son adultos, son seres pensantes con su propio criterio, y entonces está bien, nosotros podemos darles un consejo, podemos orientarlos cuando vemos que están tomando una decisión no tan apropiada, vemos que están actuando de alguna manera que consideramos nosotros no es la apropiada. Nosotros podemos acercarnos, dar un consejo, una orientación, pero hasta allí sería nuestra función como padres. Finalmente, los hijos ya adultos, ellos sabrán cómo, si tomar o no tomar el consejo, y sabrán que cualquier acción que ellos emprendan, ya sea que se lleven del consejo o que no, tendrá una reacción, una consecuencia. Efesios 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo podemos ser una familia digna, una casa digna? Bueno, cuando nuestras palabras son con gracia, cuando nuestras palabras llevan la sazón de la sal, para que no, cuando nuestras palabras están siendo palabras apropiadas, allí es cuando nosotros estamos siendo una familia digna. ¿Cómo podemos ser una familia digna? Dice el Hogar Cristiano en la página 14, cuando nosotros administramos las reglas del hogar con sabiduría, con amor y no con vara de hierro, ¿verdad? Esto es interesante. Ya vimos también, creo, la primera mañana, los tipos de paternidad que existen, y hay unos que son dados al autoritarismo y otros que son dados a las emociones. Nosotros necesitamos buscar el equilibrio, administrar las reglas del hogar con sabiduría y con amor. Elogiad a vuestros hijos siempre que podamos. Esto es bien importante, elogiarlos a ellos siempre que podamos, o siempre que ellos actúen de manera que su conducta merezca un elogio. Haced que sus vidas, que las vidas de nuestros hijos sean tan felices como sea posible.
algunos padres pensamos que la forma como nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestro esposo o nuestra esposa, no tiene nada que ver con nuestros hijos y porque ellos son aparte, son independientes, es otra cosa con ellos. Pero mis queridos hermanos, esto no es cierto. Nosotros como familia somos un grupo, somos como un sistema que funcionamos de manera integral, de manera completa. Si algo no está bien entre papá y mamá, los efectos de eso que no está bien se va a notar y se va a sentir de manera automática en nuestros hijos, en cómo ellos actúan, cómo se conducen y también puede verse en la forma como ellos actúan hacia nosotros. Porque cuando un miembro de toda la familia está siendo afectado, aunque no lo querramos, todos los que componen esa familia también se ven afectados en mayor o menor eh, eh, nivel, podríamos decir, o medida, pero se ven afectados. Así que nosotros podemos y tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad de hacer que la vida de nuestros hijos sea tan feliz, sea tan agradable como sea posible. ¿Cómo nos van a recordar ellos como padres? Cuando llega el día del padre o el día de la madre, muchos hijos dicen, tengo la mejor mamá, tengo el mejor papá. Y yo me pregunto, si todos fuéramos la mejor mamá, el mejor papá, ¿será que nuestra sociedad estaría como está? ¿Será que nuestras familias estarían como está? ¿Será que nuestra iglesia estaría como está si todos fuéramos el mejor papá o la mejor mamá? Yo me he puesto a pensar, todos decimos, es el mejor papá, es la mejor mamá porque no tenemos un punto de referencia, un punto de comparación. Finalmente solo tenemos un papá, ¿verdad? Y una mamá, y entonces no podemos decirlo de otra manera. Aparte que son palabras como para estimular, pero qué tan cierto es qué tan real son esas palabras, ¿verdad? Así que yo quisiera motivarlos a que nosotros hagamos el esfuerzo. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Nosotros tenemos ya el privilegio de conocer a nuestro Dios y cuando nos sometemos a Él, Él puede hacer que nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestra conducta pueda ser diferente, pensando siempre en el bienestar de los demás. Ah, voy a ir cerrando eh, eh, con esta frase, recordad que los niños necesitan no solamente reproches y corrección, sino estímulo y encomio. El agradable sol de las palabras bondadosas. El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Por lo tanto, queridos hermanos, necesitamos cuidar ese vínculo, esa familia. Todo hogar debería ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios. Preguntémonos si los ángeles podrían morar en nuestro hogar. Si la respuesta es positiva, gloria a Dios. Si la respuesta no es positiva, necesitamos hacer algunos ajustes. Dios quisiera que nuestras familias fuesen símbolos de la familia del cielo. Recuerden esto cada día los padres y los hijos y relaciónense unos con otros como miembros de la familia de Dios. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y la invitación es entonces para que nos preocupemos, nos esforcemos porque nuestra familia sea una familia digna. Que el Señor pueda bendecir a cada uno.